Saludos a todos y mucho gusto. Somos estudiantes de Psicología de quinto semestre de la Universidad del Valle de Colombia en la sede de Palmira. Mis colegas Lina María Ríos Barón, Yamila Alexandra Madroñero Caicedo y quien les habla, Iván Santiago Suárez Obregón, estamos muy complacidos de compartir esta presentación con todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema de ponencia, la emergencia de un sujeto político a través de la resignificación de la noticia. Para empezar, vamos a dar una contextualización del tema a tratar. En este sentido, el trabajo se realizó con el artista plástico Juan Daniel Otoya, quien fue una de las víctimas del secuestro masivo más grande de Colombia, de las que fueron víctimas también 194 personas en el año de 1999 en la Iglesia La María de la ciudad de Cali, ejecutado por el Ejército de Liberación Nacional. Juan Daniel fue secuestrado cuando tenía 11 años junto a su familia y liberado horas después. Luego de dicho acontecimiento, Juan Daniel empezó a dibujar y el resultado fue la guerra, hombres encapuchados, armas, muerte y víctimas. De este modo, el arte se convirtió en su forma de liberación y sanación, y a su vez se transformó también en la vía que utilizó para dar luz a las víctimas de esta tragedia por medio de la exposición Pintar para no olvidar 20 años de secuestro en la iglesia La María, las cuales son las pinturas que van a ver en el transcurso de esta exposición. En sus palabras, y como víctima del conflicto armado, Juan Daniel quiere poner a pensar al espectador sobre la realidad nacional, la violencia y la contribución del arte a la construcción de una memoria colectiva. Se planteó entonces como objetivo central reconocer a través de la exposición de la obra, considerando además el papel de la noticia en la resignificación del sujeto político y cómo se traspasa en la dimensión de lo privado a lo público, logrando una dinámica de mismidades y alteridades que se reafirman en sus dimensiones identitarias a partir de la experiencia y memorias de Juan Daniel, produciendo una instauración de nuevas significaciones. Para el desarrollo del ejercicio se utilizó el relato junto a las pinturas que hacen parte de la exposición, las cuales fueron producidas gracias a la resignificación de las noticias de la época. Esto con el fin de promover una reflexión y mejorar sobre cuestiones relacionadas con sus propias necesidades y las de la comunidad a la que pertenece. Situándonos en la teoría, en primera instancia debemos aclarar qué es y cómo nos transformamos en sujetos políticos. Para esto tomaremos a Arias y Villota, ya que ellos nos dicen que el sujeto político se hace al pasar de la dimensión privada a la pública por medio del actuar político. Pero en este sentido se hace necesario también definir qué es un acto político. De este modo, un acto político es todo lo que produce un efecto en el mundo, en los otros y en sí mismo. Del mismo modo, la configuración del sujeto político, según Retamoso, es una construcción histórico-política que tiene su origen en la expresión colectiva, en la apropiación de la historia, la elaboración de las demandas y las acciones, recalcando siempre que debemos pensar a los sujetos como inacabados y el proceso. Sabemos que todo acto político conlleva una forma y un medio de expresión. Aquí vamos a entender al arte como uno de ellos. Rancière se ha referido al arte y a la expresión política como fenómenos que no son realidades separadas, puesto que ambas van a representar una expresión de lo sensible. Teniendo esto en cuenta, este autor va a trazar los contornos de un arte que ya contiene en sí mismo una relación implícita con la política y una relación que va a pasar por la reconfiguración del espacio público y de lo visible. Por eso, este autor se va a hacer un planteamiento y es que la relación entre arte y política debe ser entendida a partir del encuentro entre una estética y la política. Dicha estética, según de la Vega, va a producir una instauración de nuevas significaciones como un aspecto importante en dicha producción artística. Así, el arte se va a relacionar con la política no porque traslade esos criterios estéticos al ámbito de lo común, sino porque va a constituir una nueva configuración que va a restablecer los antiguos modos de ser, de hacer y decir que nos van a definir esto que llamamos lo público y lo compartido. Ya ubicándonos en un plano de discusión, partimos de la idea de Juan Daniel como un sujeto político, no por intención propia, sino por medio de su arte como medio de expresión y donde traspasa la barrera de la dimensión privada a la pública a través de la exposición La María. El público, es decir, la alteridad, se va a reafirmar en su dimensión identitaria y política con las experiencias y memorias de Juan Daniel. Este sujeto político va a surgir por medio de la articulación de significados y de producción de sentido que va a habilitar a la acción performativa del sujeto. En otras palabras, el sujeto político, que es Juan Daniel, va a surgir en el momento en que los otros dan significado y van a interiorizar las imágenes plasmadas en la obra La María. Es decir, esta acción performativa de Juan Daniel se va a instaurar en los demás y no en él, ya que no es él el que toma acción directa de denuncia y que va a dar como resultado la reapropiación de la situación posicional desde otros parámetros a partir de la incorporación de distintos elementos en el proceso subjetivo. Retomando de nuevo de la Vega, el pasar la obra al ámbito público va a provocar en un otro nuevas significaciones que van a producir nuevas reinterpretaciones.
y donde estos procesos de creación de desacuerdo van a constituir una estética de la política que no tiene nada que ver con las formas de puesta en escena del poder y de la movilización de las masas. ¿Qué quiere decir esto? La obra, en primer lugar, no había sido creada para realizar algún tipo de denuncia política. Es cuando pasa a la esfera pública que se vuelve una estética de la política, y esta estética se relaciona con la resignificación y una identificación por parte de las alteridades por medio de la obra de Juan Daniel. Aquí ya vamos a situarnos en este momento en el gráfico y vamos a decir que la obra que inicialmente Juan Daniel creó, es decir, La María, con una motivación personal y fue pensada para reconstruir su vivencia, lo que es el secuestro y lo que significó para él, todo esto pensado como su mismidad, se torna en la exposición representado por la alteridad, siendo aquí donde pasa de una esfera privada a la pública y se convierte en una estética a la política que da lugar a la reafirmación de los otros y como consecuencia la emergencia de Juan Daniel como un sujeto político sin intención. Muchas gracias.